Buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del diagnóstico del Sistema de Información y Gestión Educativa que preside el senador por el Estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado mexicano, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez y el Centro de Investigación y Docencia Económica, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los miembros del Presidium de esta mañana. Contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador Juan Carlos Romero Hicks. Asimismo, contamos con la presencia de Blanca Heredia Rubio, coordinadora general del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE. A su vez, contamos con la presencia de Joel Salas Suárez, consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos la presencia de Marisol Vázquez, profesora asociada del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE. Contamos con la presencia de Jorge Quirós Telles, director general del Sistema de Información y Gestión Educativa. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del maestro Alberto Cerdán, director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a esta importante presentación, escucharemos las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Bienvenidos a la Casa del Federalismo. El día de hoy vamos a tener un encuentro académico con participaciones de quienes están llevando el Sistema de Información y Gestión Educativa por parte de la Secretaría, con algunos académicos, con el INAI y la parte del Senado de la República, para conocer el trabajo que Marisol nos ha presentado sobre el diagnóstico y el tratamiento del tema de la información. Dos comentarios preliminares y los comentaré también al final de nuestra intervención. Considero que esto hay que verlo en la óptica del federalismo y a veces no tenemos claro lo que es el federalismo. Y segundo, la trascendencia del sistema para algunas de las decisiones de política pública. En México existen muchos microsistemas macrodesintegrados. Necesitamos un sistema nacional que realmente fortalezca la toma de decisiones en los sitios donde pueda hacer la incidencia directa para el interés superior de la niñez. Celebro que el Instituto Belisario Domínguez, a través de su director académico y también de Alberto, hayan propuesto esta mesa el día de hoy, porque es muy importante poner de relieve dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. No quisiera ocupar más tiempo en este momento, porque a partir del diagnóstico y el tratamiento veremos este intercambio que seguramente será muy rico. México lo que quiere son resultados, resultados y más resultados. Bienvenidos, muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
De este modo damos inicio con esta presentación y escucharemos todo acerca de esta misma presentación a cargo de Marisol Vázquez, profesora asociada del programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas. Sí, ahí está perfecto. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar los resultados muy brevemente del diagnóstico que realizamos sobre los avances y rezagos del SIGED, del Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Esta fue un diagnóstico que realizamos mediante entrevistas, mediante recabar información, revisión documental. Bueno, pues el SIGED es el Sistema de Información y Gestión Educativa que nace del artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 13º transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente plantea que en un lapso de 2 años, es decir, ese lapso se hubiera cumplido en agosto de 2015, el SIGED debería de estar ya en funcionamiento y contener al menos la información relativa a la plantilla docente, los sueldos y la nómina que esta planta docente tiene. El artículo 12 y 13 de la Ley General de Educación se establece también la necesidad de crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el SIGED, así como de coordinarse con las entidades federativas. La coordinación con las entidades federativas es muy relevante porque, como sabemos, la nómina de docente no nada más está integrada por el FONE, por la nómina federal, sino también por la nómina estatal. Entonces, la participación de las entidades en brindar toda la información relacionada con la contratación de los docentes a nivel estatal es muy importante. Los objetivos específicos del SIGED, básicamente tenemos por un lado la transparencia en materia de sueldos y gasto operativo, que esto se puede reducir a transparentar datos del sistema educativo para que padres y sociedad en general cuenten con los elementos para demandar una mejora constante de la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, hay una parte muy enfocada en la transparencia y la rendición de cuentas, que en este caso estaría velada también por el INAE, que aquí nos acompaña, y por el otro lado está la gestión, que la gestión consiste básicamente en facilitar el día a día de los docentes, de los padres de familia y de los alumnos. Entonces, esta plataforma surge para ser un vínculo de comunicación entre todos los diferentes interesados en el sistema educativo. Estos son los dos principales objetivos del SIGED. Y bueno, un poco desglosándolos, lo que vemos es que tenemos estos 4, que básicamente es transparencia, que ya lo había mencionado, la inclusión en el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos. Esto funciona en el sentido de que una persona que cursa la preparatoria en un estado pueda, mediante el sistema, ver reflejado su certificado, imprimirlo electrónicamente y que esté disponible a nivel página web de una manera sencilla, sin que se tenga que hacer todo un trámite burocrático para poder obtener una reposición del certificado. Una vez que el interesado ya cumplió con el grado, no debería de haber trabas en ese sentido, y el SIGED está trabajando en ese sentido y está comprometido a hacerlo. Se busca favorecer la descarga administrativa de las escuelas, mejorando la comunicación. Esto es todos los formularios que se llenan en el día a día relacionados con el formato 911, por ejemplo, que se tienen que llenar a principio, a fin de año, en la mayoría de los casos, que toda esta información fuera recabada sistemáticamente y básicamente diariamente en el sistema de información, de manera que no fuera una carga adicional para los directores o los subdirectores administrativos cuando estos estén ya operando, que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, estos elementos son los que estaría cubriendo el SIGED y bueno, también operar esta única plataforma en donde se recabe información de todo el sistema.
información tanto histórica de bases de datos que ya existen y que produce diferentes entidades, no nada más la SEP, como el INE, como CEDESOL, como INEGI. Todas estas bases deberían de estar en una sola plataforma y que fueran fácilmente accesibles. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta evaluación? Básicamente fue analizar cuáles son los avances y rezagos, qué tanta información ha sido ya integrada a la plataforma, estudiar la eficiencia y áreas de mejora en la obtención y gestión y análisis de información recibida y proponer recomendaciones. ¿Cuáles son los hallazgos? Los hallazgos, por un lado, bueno, pues tenemos que la información histórica con la que cuenta el CIGED consiste en estas bases de datos que estamos mencionando aquí, el CEMAVE, el Planea, el FONE, el control escolar, la carrera magisterial. Todas estas bases, por lo que nos comentan ya las tiene el CIGED. Muchas de esas están disponibles en la página de internet, aisladas, ¿no? El link a las páginas de estas diferentes bases de datos, el vínculo está disponible, pero en realidad no tenemos evidencia de que estas bases estén ya integradas y disponibles para uso interno o externo en una sola plataforma. Lo ideal sería lograr que todas estas bases tengan un vínculo de manera que pueda hacerse la relación, por ejemplo, por escuela, ¿no? Los resultados de la escuela en enlace, en Planea, y uno pueda poner el CCT y le dé toda la información relacionada con la escuela. Por ejemplo, el diagnóstico de infraestructura educativa del INIFED debería de estar disponible también en esta base. Solo al poner el CCT tienen que salir resultados académicos, el diagnóstico de infraestructura, los materiales con los que cuenta, la información del CEMAVE que ya fue recabada. Cabe decir que la información del CEMAVE pues, es del 2013, realmente no tenemos información más actualizada, pero hay recursos que reciben las escuelas que sí están actualizados y que esos deberían de poderse verificar para llegar al punto en el que podamos tener una radiografía de qué es lo que tiene la escuela, cuánto dinero cuesta mantener esa escuela, cuántos alumnos asisten y podamos pues realmente llegar a una costo-eficiencia en el que podamos decir nos cuesta 5,000 pesos darle educación a este alumno y en promedio a nivel nacional nos cuesta 25,000. Eso sería lo ideal en términos de costo y de acceso a información. Otro de los hallazgos, en el sentido de agilizar la comunicación de directores entre la escuela y las autoridades educativas, pues todavía no se alcanza, porque aunque se mostraron evidencias sustanciales de avances en la plataforma, por ejemplo, podemos ver que ya hay ciertas imágenes, que me parece que es la que sigue, a ver si podemos pasar a la que sigue. Sí, en esto lo que podemos ver, que es lo que ya se encuentra en la plataforma, son resultados por escuela. En este caso lo que hice fue meter el CCT de una escuela, que en este caso es la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México, y lo que tienen aquí, casi no se alcanza a ver, pero es el número de alumnos, hombres, mujeres, acá tenemos el número de clases y acá el número de aulas, de maestros, es que no alcanzo a ver, acá maestros y acá maestras, ok. Y luego acá tenemos los 3 grados, que es solo una escuela secundaria, entonces tiene 3 grados, tiene 15 grupos, tiene 40 aulas, sí tiene canchas, tiene 236 computadoras y tiene patios. En realidad esta es la información que me aparece, pero yo sé que esta escuela es una escuela que tiene doble turno. Entonces la información no nada más son 500 alumnos, son 1,000. No son 3 grados, son 3 grados, pero 3 grados en la mañana, 3 grados en la tarde, no son 15 grupos, serían 30. Entonces, este tipo de detalles se tiene que seguir checando para que esta información quede clara y disponible. Y en este caso, esto es toda la información que tenemos a nivel de escuela. Es a lo que se reduce. Si uno trata de apretar en cualquiera de estos links, no aparece nada. Entonces, esto es lo que tenemos a nivel escuela, que todavía nos faltan muchas cosas por agregar, ¿no? Resultados académicos, en fin, resultados en pruebas, participación, no sé, el diagnóstico mismo del INIFED, en fin, esto es lo que actualmente tiene el CIGED. Si pasamos a la siguiente. En este caso lo que hice fue poner el nombre de un maestro, que fue Juan Pérez, y entonces me salieron todas estas opciones del maestro Juan Pérez. Entonces yo tomé el primero y lo que me salió, si pasamos a la siguiente, es que este profesor tiene 2 plazas en esta escuela, es de Nuevo León, en el municipio de Mariano Escobedo. No estoy como
haciendo ninguna omisión de acceso a la información y protección de datos. Esta información es pública, si ustedes ponen lo mismo y hacen el mismo ejercicio en internet lo van a encontrar igualito. Y es toda la información que tenemos, no tenemos absolutamente nada más sobre el profesor, nosotros como público. Me imagino que también hay una parte de protección de datos que, por ejemplo, no sé si sería prudente decir su sueldo, no sé, detalles, pero sí quisiéramos saber tal vez cuáles son sus calificaciones o no sé, cómo le está yendo en el servicio profesional docente, qué tipo de capacitaciones está tomando. En fin, tendría que haber un vínculo un poco más extenso, que aquí a mí como investigadora pues no me muestra que haya un avance público en este sentido, ¿no? Y no tuvimos evidencia de que este vínculo entre servicio profesional docente y demás se esté haciendo. Se dijo que se está haciendo, pero no tuvimos evidencia. Y en este caso tenemos, este es el perfil de un alumno. Entonces aquí me aparece el 9.7 de calificación promedio que tiene el alumno en el ciclo actual, que el actual es de 2015-2016, no es el de ahora, porque pues, básicamente acabamos de cerrar ciclo escolar, entonces me imagino que toma un tiempo en que el control escolar le envía al CIGED las calificaciones de los alumnos. Este alumno tiene 9.7 de promedio, va en primaria, en segundo grado, en jornada amplia y es el grupo A. Su calificación promedio, bueno, es 9.7 y estas son las calificaciones promedio de los alumnos de la escuela. Entonces, si él va en segundo de primaria y tiene 9.7, aquí vemos que el promedio es 8.38, entonces es un niño que tiene calificaciones mucho más altas a la del promedio en su escuela. Pero realmente no me queda, o sea, todo esto lo hice haciendo como el análisis. Al principio lo que había pensado era que esto eran las calificaciones del niño en los 6 años, entonces requiere un poco más de trabajo en la presentación de la información y la información es solo esta, la que tenemos acceso públicamente. O bueno, los padres de familia, ¿no? Porque para entrar a esto necesitas el CURP y pues normalmente el CURP lo tiene el padre de familia. Cuando entre al sistema, esta es la información que va a encontrar. Lo que esperaría un padre de familia pues sería tener también acceso a reportes bimestrales de calificaciones, a los resultados de enlace de la escuela a la que va el niño, a los resultados de enlace del niño, en fin, o de Planea en este caso, de Scale cuando se aplicó. En fin, todo esto tendría que estar mucho más desarrollado y todavía no lo está. Bueno, en el caso, aquí metimos un CURP de un estudiante de telesecundaria, no apareció nada. Entonces, realmente no tenemos muy claro por qué los estudiantes de telesecundaria no están y el esfuerzo que ha hecho el CIGED hasta ahora es concentrar la información de educación básica, como aquí lo dice, pero pues también hay información de media superior, incluso de superior, que debería de formar parte de este sistema y todavía no está en desarrollo. La información relacionada con los docentes se remite únicamente a los docentes que están en el FONE, que son parte del FONE, los docentes de la nómina estatal, hasta donde nosotros pudimos encontrar, no están disponibles todavía en la página. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, estas son algunas de las bases que deberían de estar formando parte, digamos, de las instituciones que producen información, que tiene información a nivel estatal, a nivel escuela, que deberían de estar integradas. Entregamos un reporte un poco más detallado con las diferentes bases que se tienen que integrar y que contienen información relevante a nivel educativo, simplemente para apoyar el tema de la transparencia, ¿no? Entonces tenemos el INE, el INEGI, el CEDESOL, que por aquí nos acompaña el CEDESOL también, UNESCO, CEP, básicamente cualquier programa social que dé algún tipo de beca, algún tipo de apoyo a los estudiantes, a los docentes, en fin, debería de estar en este sistema. Todos aquellos que recaben la información de grado de escolaridad debería también de estar disponible en una plataforma de este tipo. Aunque existe la intención de integrar las bases, pues no se tuvo evidencia de que ya esté realizada tal integración y varias de estas bases no aparecen en el sistema actual. En términos de promover la participación de las autoridades educativas locales, por lo que se nos ha informado, pues hay entidades que no han entregado la información y las que la entregan en un formato que no es compatible con los que maneja el CIGED y entonces es todo un tema de adaptar esa información. Hay otros estados que ni siquiera recaban la información que el CIGED está solicitando. Entonces tienen que pasar por todo el proceso de crear el sistema que les permita capturar esa información.
pero pues también hay un proceso de interés. La entidad debe de tener interés en realizar la captura de esa información y le debe de ver cierta utilidad. No todas las entidades le ven esa utilidad, lo ven más como una carga y bueno, pues una manera en la que nosotros pensamos se puede apoyar al CIGED para que las entidades respondan a la obligación que viene marcada en la Ley General de Educación es establecer sanciones que permitan que las entidades se vean un poco más obligadas a dar la información en tiempo y forma para que el CIGED la integre en el sistema o a transparentar, o sea, una de las otras maneras en las que se puede adaptar la ley o el funcionamiento del CIGED para recibir la información en tiempo y forma es transparentar cuáles son los estados que no están dando la información. Y eso hasta ahorita nosotros como investigadores no tuvimos acceso a la lista específica de los estados que no han entregado la información, pero sí sabemos que es uno de los obstáculos a los que se ha enfrentado el CIGED y por lo que tampoco tenemos acceso al día de hoy a la nómina estatal de los docentes. Coordinar, operar y mantener actualizado el CIGED. El CIGED enfrenta retos materiales de recursos humanos, económicos, que han obstaculizado su funcionamiento. Esto no justifica el retraso, porque el retraso son casi 2 años, o sea, llevan 4 años trabajando, tienen un retraso ya de 2 años en lo estipulado en la Ley General de Servicio Profesional Docente, pero sí es un obstáculo que si no se atiende, pues vamos a seguir viendo cómo ese plazo se va alargando. En este caso, el área cuenta con 18 personas trabajando, 5 que hacen la información, bases de datos, 8 que hacen el diseño del sistema y 5 que hacen la gestión y la supervisión del sistema. Si nosotros comparamos estas cifras con las que tiene, por ejemplo, el FONE, que es una de las bases que integra el CIGED, tiene 60 personas trabajando en el área. Entonces, ellos realmente deberían de tener un equipo mucho más grande. Una de las entidades federativas que nosotros usamos como experiencia nacional para este estudio tiene 130 personas trabajando en el área de informática. Entonces, es un poco sorprendente que en un área federal que tiene tanta relevancia y que tiene un compromiso constitucional de cumplir con ciertos tiempos, o normativo al menos, tenga tan pocos recursos. Ha habido otro tipo de obstáculos, que son las licitaciones que no salen y que toman 6 meses en arrancar y desde noviembre, cuando nosotros empezamos el estudio, nos dijeron, no, pues probablemente salga en febrero, y pues era junio y todavía no salía la licitación para tener los servidores en donde se almacena la información con la que ellos pueden trabajar. Entonces, todo esto complica un poco el funcionamiento. Insisto que esto no justifica el retraso. Y bueno, operar mediante el CIGED una sola plataforma de datos va a depender de que se establezca una relación cercana con las instituciones que producen la información, ¿no? Entonces se tiene que hacer una relación mucho más cordial, digamos, literal cercana, en la que se pueda compartir información sin tener también ciertos sesgos o sentir que la información le pertenece a la institución y no se debe compartir, porque al final los que salimos afectados somos los ciudadanos, que nosotros deberíamos de tener acceso a la información que se está capturando con recursos públicos. Entonces es un derecho de transparencia que nosotros como ciudadanos debemos de velar porque se cumpla. Y el CIGED debe de establecer una relación mucho más cercana, no nada más con las instituciones, sino también con la academia, porque la academia también hay una parte muy importante que somos los que analizamos los datos y que tenemos una idea muy clara de qué es lo que necesitamos para capturar la tasa de deserción, para capturar la porción de alumnos por maestro, en fin, todo este tipo de datos que nosotros utilizamos para nuestra investigación se vuelve muy relevante y es muy importante que el CIGED tome en cuenta la opinión de los expertos. ¿Sí? Y bueno, para concluir, básicamente el CIGED lo que vemos es que no ha logrado cumplir con la fecha planteada por la Ley General del Servicio Profesional Docente, tiene bastantes rezagos, la descarga administrativa no es evidente y la transparencia y rendición de cuentas pues todavía no se ve realmente
apoyada, mostrada en el trabajo que ha hecho el CIGED. Sigue pendiente la publicación de los lineamientos del CIGED, que es en donde vendrán realmente todo el funcionamiento, se establecerá todo el funcionamiento, las normas que van a regir el CIGED y la protección de los datos. En fin, todos estos lineamientos están pendientes y es indispensable mejorar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el CIGED para que realmente podamos exigir, y deberíamos de hacerlo. Bueno, lo estamos haciendo ya, ¿no? Al realizar este diagnóstico, exigir que se cumpla con las fechas, los plazos y los compromisos de transparencia y rendición de cuentas que se deben hacer. El CIGED debe trabajar en hacer visibles y transparentar los avances que llevan a la fecha y trabajar más activamente en convencer a las autoridades, directivos y docentes de la relevancia de colaborar con el CIGED. Si la sociedad no está empapada de la relevancia que tiene que el CIGED tenga acceso a la información de los alumnos, de los docentes, de los resultados educativos, realmente nosotros no vamos a poder exigir y no vamos a poder tener una mejora en la calidad de la educación. Si nosotros no sabemos cuál es la educación que tienen los docentes, si no sabemos cuáles son los resultados de los estudiantes, va a ser muy difícil que la misma SEP lo tenga claro, y si sigue habiendo estos nichos de poder en donde se mantiene la información aislada entre mismas autoridades, pues el sistema no va a funcionar. Por lo tanto, pues es tarea de todos continuar dando seguimiento al desarrollo de este sistema, y sería pertinente poder establecer comunicación estrecha entre grupos de interés para atender las necesidades de todos de manera más eficiente, logrando una mejora de la calidad sustancial. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahí está, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Marisol Vázquez Cuevas, perdón. Y ahora damos la palabra a Jorge Quiroz Telles, director general del Sistema de Información y Gestión Educativa, pues para comentar esta presentación y este estudio que se le hizo llegar con anterioridad, y del cual pues nos dará unos comentarios. Así que adelante, ahí está el... Buenos días a todos, soy Jorge Quiroz Telles, director general del CIGED. Agradezco la invitación para participar en este foro, y también pues recibo con gusto los resultados del diagnóstico, que de alguna manera, junto con diversos elementos que integramos en nuestro trabajo, nos ayudan a complementar la visión que se tiene de lo que deberíamos estar cumpliendo como CIGED, de alguna manera complementado a lo que las propias disposiciones legales nos establecen. Quisiera comentarles de alguna manera pues cómo vemos desde la perspectiva del equipo de trabajo del CIGED los retos que tenemos por delante. Hay mucha información que integrar. Entendemos que hay un mandato de establecer una sola plataforma de datos que sirva para la operación, planeación y administración del sistema educativo nacional, y pues si nos referimos ahí a las propias disposiciones de la Ley General de Educación, de qué corresponde o qué integra el sistema educativo nacional, pues son diferentes actores y elementos que pues nos establecen un reto muy amplio, porque cada uno de ellos tiene una perspectiva muy particular que si bien pueden ser complementarias, pues tienen enfoques digamos específicos que es importante también homologar, y eso trae un reto importante. Sin embargo, creo que a final de cuentas, independientemente de cumplir con esas expectativas, es importante centrarse en el origen de los datos y poder tener una integración de información congruente y de calidad. ¿Qué nos encontramos de alguna manera con la realidad, digamos, del sistema educativo nacional? Hay mucha información. En el CIGED tenemos, como se presenta en el diagnóstico, muchos datos, mucha información histórica. Desde nuestra perspectiva consideramos que, si bien hay todavía retos importantes en términos de facilitar el acceso a la información a través de herramientas que pudieran ser de autoservicio para la sociedad y para los investigadores, y de alguna manera para todos estos elementos que participan en el sistema educativo nacional, la información existe en la plataforma. Necesitamos trabajar en facilitar el acceso.
yo les puedo decir, hay más de 8.500 millones de registros de información histórica de diferentes elementos y perspectivas. Sin embargo, mucha de esta información carece de un elemento que desde nuestra perspectiva es muy importante, que es la oportunidad, ¿no? De alguna manera vemos a lo mejor procesos de integración de fuentes que son muy sólidas, que tienen mucho tiempo de trabajar con ellas, como puede ser la estadística educativa, el formato 911, que nos da una radiografía muy completa del sistema educativo nacional en sus diferentes tipos, pero esta información que se recaba, digamos, en una fecha finales de septiembre, al inicio de los ciclos escolares, pues está disponible para los tomadores de decisión algunos meses después. Realmente nosotros consideramos que hay forma de trabajar junto con las áreas productoras de información, que es parte de los retos que tenemos también en el CIGED, porque el CIGED no produce información, de alguna manera integra, y está planteado que es un ejercicio de coordinar esfuerzos de diferentes instituciones y unidades administrativas para trabajar con ellos, para tener información con mayor oportunidad. Parte de lo que hemos hecho en específico es enfocarnos en ese sentido a recolectar información que hoy no estaba disponible con esa oportunidad en las diferentes fuentes de información que, como plantean, pudieran verse desarticuladas, sobre todo en los mecanismos de consulta, como son las estadísticas educativas, y centrarnos a recabar información nominal. En este caso, podríamos tomar el ejemplo del control escolar. Trabajamos con muchas entidades federativas al inicio del ciclo escolar, al fin del ciclo escolar pasado y al inicio de este ciclo, para poder tener datos completos de los alumnos. Esto es poder ubicar a un alumno con nombre y apellido en una escuela, en un grado, en un salón, y esto de alguna manera lo logramos. Tenemos ya, digamos, cerca de 23 millones de alumnos registrados en la plataforma, donde los podemos ubicar con precisión en una escuela, en un salón, en un grado, pero de esta manera, digamos, esta información nos puede ayudar a facilitar algunos otros procesos, como es la captura del formato 911, que son datos agregados. Teniendo los datos nominales, la agregación es algo que de manera informática se puede hacer muy fácil. Ahora, ¿qué integramos también ya asociado a estos procesos? Los datos de las calificaciones bimestrales. Si bien todavía no están mostrados públicamente, la información ya está integrada en el sistema. Estamos hablando de más de 490 millones de registros de calificaciones bimestrales de educación básica, y toda esta información la estamos preparando para poderla transparentar en un portal. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar en este sentido? De alguna manera, lo que buscamos ahorita en el portal, si bien hay retos de acceso para efectos, digamos, de investigadores y ver información masiva, poder dar información puntual, específica de un alumno, pensando sobre todo en los padres de familia. Tenemos un reto adicional ahí también con el tema que hay que cuidar del acceso a la información personal, y ahí también estamos trabajando en dos mecanismos adicionales que tienen que ver con proteger la información a través de mecanismos de autenticación. Esto es, poder tener una cuenta de acceso específica para los diferentes actores del sistema educativo nacional, ya sean las autoridades educativas locales, un supervisor, un director de una escuela, incluso el maestro, donde él pueda acceder a un portal con una cuenta y pueda ver la información específica que es relevante para la toma de decisiones en su ámbito de responsabilidad. Esto es en el caso del docente, que pueda ver la información de sus alumnos; en el caso del director, información de la escuela, del supervisor de la zona, de la autoridad educativa de su estado. Eso hoy, digamos, a nivel de dirección, es un sistema que ya tenemos listo. Lo vamos a empezar a trabajar en una prueba piloto en estos meses para efecto de un proceso que tiene que ver con lo que se ha anunciado de la reforma educativa en materia de autonomía curricular, donde los directores van a poder operar algunos elementos para poder ofrecer contenidos regionales a su escuela. Ese portal ya está listo. Y en el caso de la información hacia padres de familia, pues también tenemos un reto que tenemos que resolver, digamos, normativamente y operativamente a nivel de la escuela, de la plena identificación del tutor del alumno, ¿no? La información necesitaríamos poderla dar a una persona que tengamos la certeza que su identidad corresponde a alguien que puede ver la información de ese niño, y es un proceso que se tiene que resolver con algunos elementos normativos a nivel de la escuela. Sé que hay retos importantes en este sentido de abrir la información. Sin embargo, creo que hay mucha información ya disponible, información que desde nuestra perspectiva
cumple con los mandatos de que la información esté integrada en el CIGED como se planteó en los plazos. Sin embargo, pudiéramos pensar que la tarea está a medias, porque de nada sirve que la información esté ahí si el acceso no es totalmente eficiente, ¿no? Esto es algo que tenemos que trabajar para que ustedes puedan tener también mecanismos de explotación de información que les sean útiles para sus objetivos. Aquí yo quisiera también plantear que si bien este proceso está asociado a una recolección oportuna de información de calidad, que también ahí hay retos importantes que hemos trabajado con las entidades federativas, en el sentido de poder compartirles a través de algunos tableros de análisis qué temas estamos viendo respecto a la calidad de la información que ellos tienen, ¿no? Y esto desafortunadamente es algo que muchas veces no se observa porque bueno, se procesa la información y a veces también entendemos la dinámica operativa de los estados, no están muy enfocados a procesos operativos y el análisis de la información a veces tampoco es tan profundo. No sé, por poner un ejemplo, veíamos para efecto de un trabajo que estuvimos haciendo con la Unidad de Política Migratoria el año pasado para temas de niños binacionales, tratar de identificar algún dato que se recolectaba en los procesos de control escolar sobre la procedencia de los alumnos, de dónde procedían. Y veíamos muchos registros donde en la inscripción del niño pues decían, pues este niño viene del extranjero. Ese era un dato que pudiera servir a la Unidad de Política Migratoria para pensar en estos temas de niños binacionales, poderles acercar mecanismos para obtener sus registros. Sin embargo, cuando veíamos la información de ese niño y volteábamos al ciclo escolar anterior, pues resulta que estaba inscrito en otra escuela del mismo estado. Entonces, digamos, ese elemento de calidad de información donde se pudiera tomar una decisión errónea a partir de un dato que pudiera parecer intrascendente, pues son temas que también estamos trabajando con las entidades para que se vaya cuidando y robusteciendo este proceso de información. Desafortunadamente también en temas de la oportunidad, pues necesitamos considerar que en este ejercicio como el del control escolar, pues los ciclos operativos son en términos de ciclo escolar anuales, ¿no? Veíamos casos, o se refería de entidades que no nos proporcionan información. En muchos casos esto está soportado al hecho de que la información no la tienen incluso disponible, ¿no? Ya hoy les comentamos, tenemos información bimestral de evaluaciones, tenemos algunos estados donde me dicen, pues yo no recabo la información de manera centralizada, la información está en la escuela y no la tenemos integrada, te la puedo dar hasta el final del año, pero ya lo estoy previendo para que mi próximo ciclo escolar esa información la recabemos. Esto, lo cual es muy adecuado porque la entidad se está comprometiendo a integrar la información. Desafortunadamente, en la expectativa de tiempo, nos hace que esa información la tengamos completa un año después, ¿no? Esto también es algo un poco complejo. En temas de contribuir a la integración de esta información, efectivamente tenemos diferentes grados de promover o de lograr este objetivo. Como se comentaba, pudiera ser a lo mejor en un extremo una cuestión de sanción, donde se pudieran perfeccionar ahí elementos, a lo mejor en la Ley General de Educación, con algún tipo de sanción a quien no proporcione la información, pero nosotros estamos convencidos que el objetivo o la estrategia correcta es a partir del convencimiento con la utilidad de los datos. En este sentido, lo que estamos buscando, trabajando con las entidades federativas, es poderles acercar productos útiles que los puedan convencer del beneficio de proporcionar la información. Y sobre todo aquí algo que estamos rompiendo y de alguna manera solidificando es el trabajo de ver fuentes cruzadas, tratar de romper estas condiciones de silos en los procesos, donde la gente administrativa ve la nómina, la gente, digamos, de control escolar ve una perspectiva de organización escolar y no hay, digamos, a veces un cruce de esos datos para verificar que los alumnos, que los docentes que están en un proceso administrativo registrados efectivamente estén asignados a una escuela, a un grupo, y eso es algo que en el CIGED hemos estado trabajando. Y por supuesto que estamos abiertos a colaborar y a recibir a organizaciones e instituciones. Hay un trabajo de colaboración importante con Cedesol, con Gobernación. Estamos trabajando ahora con un tema de salud en tu escuela, también con la Secretaría de Salud. Hemos recibido por ahí también a organizaciones donde lo que les hemos expresado, el mismo trabajo nos cuesta integrar la información y prepararla, y el mayor valor es que esa inversión que está haciendo el Estado en recabar la información sirva para los fines de todos o de la mayor parte
de los interesados y podamos maximizar también el uso de nuestros propios recursos. Y a final de cuentas, pues estoy abierto también a comentarios y a recibir a cualquiera que quiera participar con nosotros ahí en las oficinas del CIGED. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Y ahora damos la palabra al consejero Joel Salas para que viene para acá. Muy buenos, ya no sé si son días o tardes a todos ustedes. De verdad es un gusto poder estar el día de hoy aquí en este bello recinto del Senado de la República comentando un estudio que creo que no es menor. Y en ese sentido agradezco mucho la invitación y reconozco el trabajo que en los últimos meses ha venido desarrollando el Instituto Belisario Domínguez. Me da mucho gusto poder compartir la mesa con el presidente de la Comisión de Educación, el senador Romero Hicks, reencontrarme con una buena amiga, con Blanca, con Alonso, con el propio Jorge, y me da gusto que estén aquí dos representantes de una organización de la sociedad civil que desde hace 10 años ha venido peleando por tener una educación de calidad en México, como lo es David y Juan Alfonso de Mexicanos Primero. Creo que este documento pone énfasis y el acento en un aspecto fundamental que atraviesa la vida pública en nuestro país. Hoy, cualquier reforma estructural o cualquier implementación de política pública, y hago eco con un artículo que hace unos días publicó Blanca en El Financiero, debe ir acompañada de transparencia para brindarle a la población toda la información necesaria para que pueda evaluar esta reforma o bien esta política pública. Creo que este diagnóstico, que se llama Avances y Rezagos del CIDGE, nos muestra que una reforma estructural, como sin duda lo es la de educación, no se ha implementado cabalmente. El CIDGE es justo el botón de muestra. La transparencia y la información pública, como lo decía hace un instante, permiten justamente evaluar las políticas públicas, es decir, dar los insumos básicos y necesarios para poder detonar procesos reales de rendición de cuentas y así generar algo urgente en nuestro país, que son mecanismos reales para controlar el ejercicio del poder en aquellos aspectos que afectan la vida cotidiana de nuestra población. El CIDGE, como ustedes lo saben y aparecieron en algunas láminas, nos dará la oportunidad de poder vigilar, por ejemplo, cómo se designan las plazas de los maestros, los sueldos e incentivos económicos que pueden recibir por su buen o mal desempeño, conocer cómo se encuentra al día de hoy la infraestructura de todas y cada una de las escuelas, entre otros temas relevantes, y aquí sí quiero ser muy claro, que no solo son de utilidad para los académicos, sino también para los padres de familia y para los propios niños que están siendo formados en las aulas. Es por eso que este documento de investigación, creo, plantea con claridad las áreas de oportunidad que se presentan para el CIGED en materia de transparencia y destaco algunos aspectos. De entrada, y ahí nos lo plantean con mucha precisión, no todos los datos ni toda la información se encuentra en formatos de datos abiertos para que pueda ser reutilizada y explotada por organizaciones como Mexicanos Primero o el propio PIPE. Hay estados que aún no han consolidado sus sistemas de información que les permita entregar información completa y de calidad, como bien lo señalaba Marisol en su presentación. El CIGED se constituye de muy diversas fuentes de información cuya recopilación, captura y sistematización por el momento no se encuentra homologada, y aquí hago eco con lo que señalaba también Marisol, de que no se han publicado los lineamientos que darían de una manera u otra cierto lenguaje común a todas las instituciones públicas de las distintas entidades federativas. Y bueno, ya lo veíamos también en la presentación, hay una ausencia y una falta de coordinación en el nivel interinstitucional e intergubernamental para construirlo, y aquí Jorge ya nos hablaba de algunas áreas que están atendiendo con otras dependencias federales y la relación que se tienen con distintas entidades federativas. Pero otro dato relevante que creo que también se desprende del estudio es que prevalece un alto costo en
la construcción de las tecnologías de la información en nuestro país y por otro lado no podemos olvidar que prevalece una gran brecha digital en México. Las bases de datos, por otro lado, no se encuentran actualizadas y bien, algunas de ellas todavía ni siquiera se encuentran incorporadas al CIGED. Estas áreas de oportunidad resaltan la importancia de hacer eco a un rezago que merece particular atención porque nos permitirá, creo, encararlas. A la fecha de hoy, ya lo decía, no se han implementado y no se han publicado los lineamientos que regirán el CIGED, así como otros organismos relacionados todavía no están plenamente identificados y ahí hay unas áreas de oportunidad que apuntala el informe de información que pudiese ser muy relevante y bases de datos incorporadas al CIGED. No solo no se ha cumplido el plazo, como ya se señaló, sino que los lineamientos deberían de clarificar cómo se tiene que dar esta implementación. La adecuada implementación y construcción del CIGED podrá satisfacer necesidades de información que hemos identificado incluso desde el propio INAI y con ella restaurar la confianza de la población hacia sus instituciones educativas. Como lo señala el documento, el CIGED deberá contener, entre otros, ya se decía, el CEMAVE, las estadísticas de los formatos 901, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, mejor conocido como el FONAE, el control escolar del 2008 al 2014, la información de la carrera magisterial, los catálogos de los centros de trabajo y los diagnósticos de cómo se encuentra la infraestructura educativa por parte del INEFED de 2013 a 2015, entre otros aspectos. Esta información contenida en el CIGED debe dar certeza sobre varios procesos que se encuentran claramente enmarcados en la reforma educativa. Por ejemplo, cómo se contratan a los docentes y que se contraten a los docentes con los conocimientos y con las capacidades necesarias. Que la educación pública se imparta en todas las escuelas y que en estas escuelas se tenga una infraestructura adecuada, que yo creo que eso fue un dato muy relevante que nos dio el censo. Esto con la finalidad de que los estudiantes, los niños que se encuentran en las escuelas de nuestro país, en efecto, puedan recibir una educación de calidad. Y sin duda que esta información tiene que ser pública, y destaco algunos elementos por qué. Porque de entrada se asignan recursos públicos con base en la información que contienen. La Federación apoya a las entidades federativas con los recursos necesarios para cubrir el pago de los docentes en educación básica que se encuentran registrados ante la propia Secretaría de Educación Pública previa validación de la Secretaría de Hacienda, como lo establece la propia Ley de Coordinación Fiscal. 2. Las convocatorias a los concursos públicos para la contratación del personal docente de educación básica y media superior que imparte el Estado deben expedir sus bases a través del propio CIGED, con la información que ahí está contenida. Esto lo establece la propia Ley General del Servicio Docente. 3. Se debe de proveer la información necesaria para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales. Si esta información se publicara de manera completa, facilitaría la comunicación de los directores de las escuelas, que como se destaca en el informe, es uno de los principales objetivos del CIGED, tal cual como lo establece la propia Ley General. Además, sí quiero destacar que la propia población está haciendo solicitudes de información y recursos de revisión relacionados con este tema. Por ejemplo, pienso en un recurso que votamos hace unos meses en el instituto, en el que un ciudadano le pidió a la SEP los resultados contenidos en el sistema de conciliación del analítico de plazas, mejor conocido como el SICAP, desglosado por entidad federativa, por medio de los cuales la SEP y las autoridades estatales debieron conciliar los registros de plazas y que sirven de base para la asignación de recursos para pagarles. Instruimos a la Secretaría de Educación Pública a que entregara esta información y este recurso de revisión ya se cumplió.
Por otro lado, sí quisiera destacar que en el INAI, desde que se encuentra conformado este nuevo pleno, se han recibido 248 solicitudes de información y se han resuelto 40 recursos de revisión relacionados con toda la información que debe contener el CIGED. Hoy, forzosamente, debemos de garantizar plenamente el derecho a la educación de los niños mexicanos mediante la impartición de la mejor educación posible. En este sentido, la información pública debe servir para colaborar y garantizar que este derecho pueda ser plenamente monitoreado a través de una calidad en los servicios educativos y que a su vez permita una buena evaluación para ver si efectivamente, y que lo diré al final de mi intervención, estamos en el buen cauce de cumplir con el cuarto ODS, que es una educación de calidad. En este sentido, el CIGED debe ser la fuente de información pública que permita detonar este monitoreo y detonar este proceso de evaluación. Por un lado, y creo que el estudio nos lo presenta con mucha claridad, los expertos requieren información, requieren esas bases de datos para poder evaluar de forma cabal la reforma educativa, y los ciudadanos, por otro lado, a su vez están pidiendo información, y mucha de ella que debe de estar contenida en el CIGED. Es así que les hablaba de los datos de los recursos de revisión y las solicitudes de información. Nosotros hace unos meses, de la mano con el INEGI, levantamos la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública, mejor conocida como la ENAID, y presentamos los resultados a finales del año pasado. Cosa curiosa, y comparto algunos datos estadísticos sobre el tema. 26.5% de la población mayor de 18 años, es decir, una cuarta parte de la población, quiere saber asuntos relativos a la educación. El 60.4% solicitó información formalmente para fines personales y el 21.8% lo hizo por trabajo o negocios. El dato alentador, el 91.8% sí recibió la información que solicitaba. Concluyo diciendo dos cosas. Creo que el estudio nos dice o nos llama la atención sobre dos temas que nos deben de preocupar y sobre todo ocuparnos. Por un lado, hay escasa información pública sobre los avances del CIGED. Y ahí yo invito a que vean en la página 60, aparece un diagnóstico puntual de las atribuciones que le dan las distintas normas, cómo viene con el cumplimiento en términos de porcentajes. Y dos, lo que hoy se deduce de la información disponible en el portal del CIGED es que sigue siendo información descontextualizada, fragmentada y desactualizada, por lo cual prevalece esta idea de poder contar con una sola base de datos en la cual se concentre toda la información posible. El estudio me parece sumamente relevante, además, por un aspecto que creo que es lo más rico del cuaderno. Nos habla de las experiencias internacionales, se hablaba en la exposición de Marisol del tema, y también lo señalaba Jorge, de la posible contradicción entre ambos derechos, o la tesis entre la colisión de los dos derechos, protección de datos personales y acceso a la información. Creo que el caso británico que nos exponen en el estudio muestra con mucha claridad cómo se pueden solventar estos problemas, y sin duda en el Instituto estamos en la mejor disposición de colaborar para que no haya contradicción en estas tesis. Pero lo más relevante, curiosamente, son las dos experiencias que nos relatan: Guanajuato, de donde proviene el senador Romero Hicks, y Yucatán. Y creo que lo relevante de los dos casos locales es cómo se hizo un proceso de construcción del sistema desde abajo, en donde se mostraron las bondades y las voluntades que iba a tener para todos los involucrados, perdonen que utilice el anglicismo, para todos los stakeholders que están involucrados con el sistema, y fue así que se empezó a ganar confianza y se vencieron las resistencias. Sin duda, implementar una reforma como lo que implica la reforma educativa no requiere única y exclusivamente de voluntad. Yo concuerdo con Jorge, se requiere también de persuasión, no solo de los mecanismos coercitivos, y creo que el estudio nos apuntala en ese sentido.
Finalmente, tuvimos la oportunidad de organizar la Semana Nacional de Transparencia el año pasado, en donde el tema fue cómo la información pública puede ayudar para reducir la desigualdad. Estuvo Blanca y estuvo el secretario Nuño, y se concluyó que era fundamental el que el CIGED pudiese estar plenamente en operación y vigencia, porque yo creo que hoy lo que necesitamos es un movimiento social que una a académicos, a organizaciones de la sociedad civil, a los propios agentes de cambio que están al interior de las propias instituciones públicas, para hacer que nuestro país en efecto cumpla con el cuarto ODS, que es poder tener una educación de calidad en todo el territorio nacional. Una vez más, muchas gracias por la invitación, y al igual que los otros panelistas, estaré atento por si hay preguntas o respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado. Ahora damos la palabra a la doctora Blanca Heredia, coordinadora general del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, el PIPE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIE. Muchísimas gracias al Instituto Belisario Domínguez, que ha venido realizando, sobre todo bajo la dirección de Gerardo Esquivel, un trabajo extraordinario. Entiendo, por lo que sé, tanto internamente, de proporcionarle, que esa es su función central, estudios de altísima calidad a los senadores de la República para que ellos puedan representarnos mejor. Y también fungiendo como un puente de comunicación entre el Senado de la República, los centros de investigación, la sociedad en su conjunto. Quiero, insisto, agradecer muy especialmente a Gerardo Esquivel este trabajo en general, y especialmente la invitación que él y Alberto Cerdán, el director de investigación del instituto, me hacen. Quiero también agradecerle muchísimo a nuestro anfitrión principal, senador Romero Hicks, a quien tengo la fortuna de conocer hace ya algunos años, y a quien admiro y respeto profundamente por su compromiso como servidor público, teniendo muchas otras oportunidades de hacer otras cosas. Ha dedicado su vida al servicio, primero de su Estado, hoy desde hace ya muchos años al país desde este foro. Quiero agradecer también muchísimo la presencia de Joel Salas, a quien respeto y admiro muchísimo, y me da confianza que esté ahí en el INAI, contador Quirós, Marisol Vázquez. Una de las aberraciones más grandes y uno de los síntomas aberrantes más tremendos del estado que guardaba el sistema educativo nacional por ahí del año 2012 era que no sabíamos cuántos maestros había en México en educación básica. Fue también un grito de guerra de mexicanos, sin duda, de Mexicanos Primero, pero muchas otras organizaciones, expertos, analistas, comentaristas, organizaciones civiles de diverso tipo, que desde diferentes trincheras estábamos impulsando una reforma de fondo del sistema educativo. Era un síntoma grave. Tú imagínate si eres directora de Recursos Humanos de Bimbo y te pregunta el señor Serviche que cuántos empleados tiene Bimbo y no le puedes contestar. O en una escuela, o en una ciudad, cuántos funcionarios, no sé, senador Romero Hicks, si no hubiera sabido usted cuántos empleados tenía en el gobierno de Veracruz, en la administración central, o en el INAI, querido Joel, o acá mismo en el instituto, o en el CIDE. Complicado pensar en administrar eso, pero insisto, especialmente grave en términos de síntoma. ¿Qué tiene que pasar para que un país, o qué tiene que no pasar y que sea permitido para que un país no conozca, ya no digamos las evaluaciones de sus maestros, de los estudiantes, etcétera, etcétera, cuántos números, o sea, un número, aunque sea aproximado, digamos, más o menos 50, ¿no? Tenemos maestros. ¿Cuántos maestros de esos tenemos? No quiero adelantarlo, pero sí lo quiero dejar como una de las primeras preguntas que le quiero dirigir al contador Quirós. Tengo también preguntas para Marisol Vázquez, pero quiero dejar apuntada. Quisiera preguntarle y quisiera pedirle si nos dice un sí o un no. Si hoy, 1 de agosto de 2017,
el CIGED nos permite saber el número total de maestros de educación básica que tiene el país. Por, digamos, los básicos, ¿no? O sea, preescolar, primaria, secundaria, por entidad federativa, por modalidad idealmente, pero digamos, los básicos, lo que nos dio el SEMA. Tenemos esta información actualizada o la última información disponible de la que, con la que contamos es la que nos arrojó el SEMA. La siguiente pregunta quisiera hacerle al contador Quirós. Esa es parte de todo lo que, además del trabajo del contador en Hacienda, por eso entiendo, lo llamaron, un trabajo extraordinario, justamente armando bases de datos muy importantes y sistemas de información en la Secretaría de Hacienda, que como sabemos es una de las pocas instituciones públicas con una larga tradición de capacidad institucional, tanto material, organizacional y humana. Pero sí, pues es la parte que le toca a uno cuando es responsable de una posición pública en el gobierno. Quisiera también preguntarle cuántos directores generales del CIGED ha tenido el CIGED desde que se creó, digamos, el área encargada o se le asignó a alguna área la responsabilidad de ocuparse del desarrollo de este sistema. Quisiera, por último, preguntarle su opinión experta a partir de su experiencia, fundamentalmente en la Secretaría de Hacienda, pero usted trabaja pues, en este tema hace ya muchísimos años. Si cuenta el área que se ocupa del CIGED y que usted dirige, de los recursos materiales, humanos y de las facultades requeridas mínimas, indispensables, ya no estoy hablando de la carta a los Reyes Magos, lo mínimo indispensable para poder, pues ya no digamos cumplir en tiempo y forma, porque eso ya se pasó hace 2 años, en el tema que en un sentido desató la reforma educativa, como síntoma. Si es, digamos, previsible que para antes, digamos, de que terminase el sexenio, pongámoslo de esa manera, incluso en su término legal, no en el real, pudiésemos contar con pues, alguna de la información básica que ofreció el sistema. Esas son mis preguntas al contador Quirós. Quiero ahora hacerle algunas preguntas a la doctora Marisol Vázquez. De lo que entiendo y conozco, y como ella empezó así su presentación, el sistema de información y gestión educativa tiene 2 grandes objetivos. El primero es agilizar y eficientar la gestión, ¿sí? Y en eso, con todo lo que creo en la transparencia y en el enorme poder que puede tener la transparencia y la rendición de cuentas para mejorar, no solamente, digamos, para hacer ejercibles los derechos democráticos, sino también para lograr coadyuvar a un mejor funcionamiento de una institución, también creo que hay elementos de gestión en lo privado y en lo público, que no necesariamente todo tiene que ser público. En parte por cuestiones de posible conflicto o cómo se relaciona con protección de datos, pero más generalmente porque no voy a entrar en esos detalles y sería un objeto de otra conversación, pero en todo caso lo que sí me inquieta, ¿sí?, es que lo que vimos, sobre todo en la presentación, tenemos más información en general en el reporte que nos hizo la doctora Marisol Vázquez, es que pues mucho de lo que ella nos presenta tiene que ver con la información pública. Y lo que me preocupa es que muchas de las respuestas que, por lo que ella me compartió y viene también indicado en el reporte, pues la forma en la que los encargados y responsables del sistema respondían a muchas de las preguntas era pues, pero eso ya está listo, nada más que no está en la parte pública. Pues sí, ¿cuántos no hemos hecho eso? ¿No? Ya está listo el trabajo, pero se me olvidó, ahorita no lo tengo, ya yo tengo toda esa información, pero ahorita no te la puedo compartir, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar? Porque incluso concediendo que haya ciertos elementos de ese sistema de acceso reservado, cuyo objetivo fundamental sea agilizar y eficientar la gestión, ¿cómo podríamos cerciorarnos de si eso en efecto ocurre o no? Y quisiera hacerle esa pregunta, si se le ocurre, excedía los alcances de esta investigación en lo concreto, poder realmente entrarle de lleno a esta que es una pregunta, me parece de fondo, ¿sí? Porque si nos dicen que toda la información ya está, nada más que ahorita mismo no nos la pueden compartir por X o Z razón, yo pediría 2 cosas. 1, a la doctora Vázquez que nos diga cómo podríamos empezar a entrarle a este tema.
unas encuestas. ¿Cómo podríamos empezar a saber si efectivamente esto está ocurriendo? Y dos, me encantaría ver a un gobierno que nos ofreciera razones de por qué hay partes del sistema que tienen que ser de acceso reservado. Razones que no se agotan en las leyes y que hoy, por cierto, cualquier referencia a lo legal tiene cada vez menos fuerza argumentativa. Porque como lo único que funciona, al parecer, voy a exagerar pero no mucho, de las reglas es los que administran la excepción de las mismas. Estamos viviendo una situación gravísima de deterioro y pérdida de valor de todas las normas. Hago un llamado a que el gobierno nos pudiese ofrecer razones de este estado de cosas en general y en particular de por qué cierta información que entiendo ya se cuenta con ella para la parte del sistema de gestión de acceso reservado, tiene que ser así de acceso reservado. Finalmente, quisiera hacer un llamado al Senado, abusando, pero al mismo tiempo pues ejerciendo mi derecho de ciudadana, al Senado en general, al Instituto en particular, al INAI también, en que pudiese generarse algún mecanismo formal para que en fecha próxima la Secretaría de Educación Pública pudiese entregar un reporte. Mi sugerencia sería que este reporte tuviese que incluir respuestas a preguntas específicas, de manera que no fuera posible nada más presentar, digamos, lo que la dependencia estuviera dispuesto a presentar, sino que pudiera generarse desde cosas como se respetó esto de que en el CIGED se iban a tomar en cuenta el CEMAP, hubo un grupo de trabajo, en fin, hay muchísimas preguntas que deberían, creo yo, integrarse en ese cuestionario, y sería muy bueno que pudiéramos tener al Senado, al Instituto, al INAI, desconozco cómo sería el tema competencial aquí, pero que pudieran ejercer alguna facultad para sí solicitar de manera formal que la Secretaría de Educación Pública nos diese respuestas a algunos de estos temas que plantea el estudio y que nos tienen inquietos de cara sobre todo a una reforma educativa que pende de dos alfileres o uno. Más allá de que a unos les gusten más unas partes o las otras, la verdad es que dentro de un año no sabemos bien qué pase. Y si encima no tenemos información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Blanca Heredia. Como buena profesora ya nos dejó tarea. Y ahora cedo la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. Nuevamente mi reconocimiento a todos los que están participando en esta sesión, y quiero en especial reconocer el papel del Instituto Belisario Domínguez, al doctor Esquivel, al maestro Alberto, a los que están el día de hoy, y espero que haya una interacción dentro de un momento. A veces da la impresión de que el tema de las estadísticas empezó en 2013 y no es así. Esto tiene antecedentes muy grandes. Perdón que aluda a la referencia personal, en 2000-2006 encabezó un gobierno local, diseñamos un sistema que es un antecedente y que en su momento dio elementos de vanguardia, y el gobernador le entregaba a padres de familia para reconocimiento de su firma personal cuando el alumno tenía un buen desempeño. Y el gobernador también mandaba cartas cuando se prendía el foco amarillo por problemas de ausencia, de gestión o reprobación a los padres de familia. Este tipo de ejemplos son muy importantes porque más allá del sistema
hay que recordar que la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Y el espíritu de la ley, antes de este esfuerzo reciente de reforma, ya se transformó hacia 2011-2012 en el RENAMI. Y el RENAMI es parte de un sistema que ya explicó nuestra investigadora del CIDE. Quiere tener dos elementos, uno para gestión y otro para transparencia. Es imposible conocer hoy en día lo que pasa en cada centro escolar. Y aunque celebro la frase parcial del secretario Nuño de la escuela al centro, me gustaría que en el sistema se reflejara y que tuviera otro avance. Lo he comentado, la comunidad al centro, porque la escuela es un cuerpo sin alma y es algo que no acaba de ser suficientemente reconocido. Entonces, esta recolección ha ido avanzando y es muy importante que se reconozca, pero también que la información sirva para tomar decisiones. Y siguiendo el método de profesora de Blanca Heredia, me gustaría preguntarle a don Jorge, agradeciendo su presencia, que nos enumere cuáles son las decisiones personales desde la escuela, desde las supervisiones, desde las secretarías locales, desde la Secretaría Nacional, que se han venido tomando en cuenta. Cuando se reformó el artículo 13 de la ley, antes de que llegáramos al Senado de la República, se discutió mucho el asunto que tiene que ver con cómo iba a funcionar el sistema, y creo que sería bueno recordar esto, porque en el fondo esto pretende ser algo federalista. Voy a empezar por decir lo que no es el federalismo. No es federalismo que el gobierno federal asuma todo. Federalismo es que todas las partes interactúen, se beneficien y se consoliden. Federalismo no es que lo que no sabe hacer el gobierno federal de manera diligente se lo pase a los estados y los municipios, y como estos tampoco lo saben hacer, regresen y la federación lo vuelve a concentrar. Federalismo es entender que municipio, estado y federación no son una escalera jerárquica, son atribuciones exclusivas, en ocasiones coordinadas y en ocasiones compartidas. Hay que ver el texto de todo esto. Y una ley general tiene jerarquía superior a las constituciones locales y a las leyes reglamentarias a nivel local. Los estados, en efecto, en algunos casos, no han compartido la información. Sin embargo, sin excusar a los estados que no han entregado la información, hay que ver para qué sirve esa información. Lo digo con mucho respeto. El secretario de Educación Federal no es el jefe de los secretarios estatales. El secretario de Educación es cabeza de algo, que en este caso es un sistema, pero la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si no logramos los estímulos, no vamos a hacer las cosas de manera apropiada. Voy a poner un ejemplo. El FONE no funciona para esto. Y varios de nosotros argumentamos en contra del FONE porque creemos que sí debe haber transparencia, pero si la centralización de la nómina se hace a través del gobierno federal, no hay estímulos para los gobiernos locales para hacer las cosas. Quedó pendiente, por ejemplo, en la reforma, una revisión del FAEF, el Fondo de Aportaciones de Educación Básica. A este momento, el gobierno federal no ha iniciado una revisión con el Congreso en materia del Fondo de Aportaciones de Educación Básica. Por eso, cuando la investigadora propone sanciones, creo que hay que equilibrar también el tema de los estímulos, porque las sanciones no funcionan. El perjudicado sería el alumno, no sería el sistema estatal. Y también lo que ocurre es que desde un plantel educativo, si el alumno, el profesor, el maestro, el director, el secretario de Educación de un estado o el análogo no
entienden la razón de la información, pues esto en realidad no sirve. Y lo que estamos viendo a este momento es que necesitamos también integrar todo esto. El INAI recibe información, el INEGI genera información, la SEP genera información, otras entidades también generan información. Pero también, siguiente pregunta que le quiero hacer a don Jorge, es cuándo se publicarán los lineamientos. Porque si no tenemos lineamientos, tenemos un castillo sin muros. Y entonces es muy difícil responder a todo esto. Si un secretario de Educación no entiende que es nuestro sistema, sino que es el sistema, la identidad y la pertenencia no es la misma. Por otro lado, mientras no haya claridad de para qué sirve la información, vamos a tener dificultades. Nosotros en la Comisión de Educación registramos los temas en 4 apartados. 1, lo que es legislación, y hay una sugerencia de que modifiquemos el artículo 13, tomo nota. 2, lo que es política pública, que le toca a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías locales. 3, lo que es de rediseño institucional, que también le toca a ellos. Y 4, lo que es de financiamiento. La parte de financiamiento no le corresponde en estricto sentido al Senado de la República. Pero el tema de fondo, cuando nos preguntamos para qué sirve la información, y lo digo con intento de prudencia, es cuál es el uso político de la información o el desuso político de la información. Si esto no logra determinar cada docente si está o no frente a grupo, pregunta que todavía está en el aire, porque todavía tenemos demasiados comisionados o porque no sabemos el número de escuelas, de maestros y de alumnos en algunos estados del país. Todavía el día de hoy no tenemos certeza en varios estados del país. Entonces, esto no tiene el espíritu del cumplimiento que estamos buscando. Me parece, y lo digo con mucho respeto, que el CIGED es un gran avance. Sin embargo, necesitamos desarrollarlo primero en un espíritu federalista que no acaba de entenderse de qué se trata. No hay estímulos para los estados para esto. Hay que revisar el federalismo educativo. Segundo, debe de tener información que en el sitio pueda servir para la toma de decisiones. De lo contrario, es simplemente una entelequia abstracta de microesfuerzos macrodesintegrados. Y por otro lado, por supuesto que tenemos mucho que aprender y mucho que complementar. Por ejemplo, si el propio maestro o el propio padre de familia no toman la información para sus tomas de decisiones personales, pues esto no tiene el sentido educativo complementario. ¿Quiénes son los 2 actores más importantes de la educación? Los padres de familia y los maestros. Entonces, este sistema, que debe ser nuestro y debe ser de todos, y debe tener la transparencia y los elementos suficientes, pues debe ser complementado por la corresponsabilidad de todos. Y finalmente la otra pregunta que le quiero hacer a don Jorge, porque se ha anunciado que el último día de julio esto ya estaría con plataformas disponibles, hoy es el primer día de agosto, ¿cuál es el calendario más reciente que están viendo para que esto pueda ser posible? En la Casa del Federalismo no queremos acreditar el trabajo, lo que queremos es construir. Y en un país que tiene 2.457 municipios, que tiene 260,000 escuelas en números globales entre educación básica y educación preparatoriana, lo que quisiéramos es que nuestro sistema pueda servir de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Juan Carlos Romero Hicks. Y ahora daremos paso a otra ronda de 3 minutos. Jorge tendrá un poco más de tiempo porque le dejaron más preguntas, pero de 3 minutos para reacciones y algunos comentarios de lo que se ha mencionado. Ok, la doctora Heredia me preguntaba cómo poder empezar a saber si realmente hay avances. Y creo que coincide mi respuesta también con lo que comentaba el senador Romero Hicks. Una de las principales acciones que debe de tomar el CIGED es dar difusión pública
al trabajo que está haciendo. ¿Cómo podemos nosotros saberlo de otra manera, digamos? Sería reconstruir el camino que ellos siguen, ¿no? Y entonces tal vez asistir a las escuelas y hacer un estudio a nivel estatal, preguntando cuáles han sido las interacciones uno por uno que ha tenido con el CIGED, qué tipo de información se ha enviado, y tal vez reconstruir desde ese lado cuál es la visión de la utilidad también que ellos ven en la información que el CIGED está demandando y está capturando, porque justo eso quedaba en los 2 estudios de caso que hicimos para este documento, fue Yucatán y Guanajuato, que son los casos estrella, ¿no? Son casos estrella en donde los sistemas de información están muy avanzados. Pero en ambos casos no les quedaba claro qué era el CIGED y por qué tenían que colaborar con ellos. Lo veían más como un reto, como un reto en materia de compartirles la información y también como un desafío a su sistema, porque ellos han invertido años y años, ¿no? En el caso de Guanajuato es un sistema que lleva 10 y 15 años, digamos, creándose, y realmente que ahora lleguen y les digan, pues vamos a crear otro sistema, entonces a ver, cuéntenos cómo está el suyo, pues es como, entonces, pero ¿y el mío? O sea, si tú haces uno, ¿qué le va a pasar al mío? ¿Vas a copiar el mío? O sea, ¿quieres que yo te dé mi sistema para que lo uses como base para el tuyo federal? Pues igual y lo podemos platicar. Pero que tú me vayas a decir, ya, olvídate del tuyo y vas a usar ahora el mío, pues no me conviene. Yo he invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? La comunidad como tal ha ya tomado como suyo el sistema. Entonces, que llegue uno impuesto desde afuera resulta muy complejo. Y es lo mismo, es algo que también se enfatiza en el estudio. Se tiene que compartir con la sociedad cuál es la utilidad del sistema. ¿Por qué este sistema es diferente al que ya existe? ¿O por qué este sistema es útil en sí? Entonces, esto básicamente es lo que nos serviría, ¿no? en este sentido. Y bueno, creo que ya. Con eso. Bueno, trataré de contestar para mayor claridad las preguntas. La primera sobre si hoy hay información de cuántos docentes existen. Esta información está integrada o levantada a través de la estadística educativa. Esa información se puede desglosar a nivel de escuela por los diferentes niveles educativos. Esa información existe, está integrada en el CIGED. Esa información es recopilada, digamos, por la Dirección General de Planeación y de Estadística Educativa y está integrada al CIGED. Y es información que nos sirve de un punto de contraste para el análisis que hacemos con esos datos. Digamos, eso a nivel de número de docentes, la respuesta es sí. ¿Qué hemos hecho? Y a lo mejor ahí quisiera plantear y ligar algunos temas sobre la toma de decisiones y un poco también el acceso a la información. Los datos, y siguiendo el principio de la escuela al centro y en un diagrama que seguramente le hemos de haber mostrado a la doctora en las entrevistas que tuvimos, está planteado siguiendo la misma estrategia de la escuela al centro. Gran parte de esta información se produce en la escuela y el objetivo es que la información regrese a la escuela y que regrese a la escuela y a las autoridades educativas. Hoy, esos datos que efectivamente hay una deuda en términos de abrirlos a la sociedad en general, es información que se tiene en el CIGED, está disponible para las autoridades educativas locales. Todas las autoridades educativas tienen una cuenta de acceso a la información que integran. Que hemos visto, efectivamente hay sistemas que tienen más de 10 años y ha habido una responsabilidad de gobiernos estatales de construcción y de darle continuidad. Tenemos, desafortunadamente, estados donde no existen estas condiciones de infraestructura y ahí hay un reto también de trabajar junto con ellos, pero esta información que se integra se devuelve a los estados. Pero no todo tiene que ver únicamente con la integración de información, sino con los procesos de toma de decisión y de alguna manera la integración de visiones integrales. Hace poco llevamos un año haciendo un trabajo de revisión de consistencia de la nómina federal, cruzando datos de diferentes fuentes en el CIGED, en un trabajo que, si bien llevaba una lógica o una metodología que integramos en el CIGED, lo hicimos con las entidades federativas, con el acceso que tienen ellos a esa misma información, y pues nos encontramos elementos donde los propios estados
desconocían las fuentes de información con la gente que nos acercamos. Ya, oye, ¿qué es eso del formato 911 y quién lo llena y quién se los dio, ¿no? Sabiendo que esa información se produce en el propio Estado. O donde vemos cuál es el valor que puede tener entregar una información para que sea devuelta con una visión integral, donde también conocíamos experiencias donde el Estado dice, oye, yo soy del área de planeación, me interesa mucho lo que estás haciendo, pero yo no tengo acceso a la información de la nómina porque el área administrativa no me la comparte. No me podrías dar tú la información de mi Estado. O sea, todos esos temas que se viven en una realidad de los procesos son cosas que estamos trabajando de alguna manera en el CIGED, no de manera aislada. La información es para la toma de decisiones de los diferentes actores y los estados son uno de ellos, y el acceso a estos datos se tienen con cuentas que se han proporcionado a las propias entidades federativas. ¿Tiene un reto la toma de decisiones con base en datos objetivos? Sí, yo creo que es un tema complejo a veces en el servicio público en diferentes instancias, donde también es importante que en este proceso, digamos, de federalismo, pues se trabaje de manera coordinada, y esto también pues nos lleva a estar cercanos con estos enlaces que hoy hemos denominado del CIGED, para que poderlos acompañar en los procesos de utilización de la información, que a nosotros también nos puedan regresar datos de yo necesitaría hacer este tipo de cruces para tomar esas decisiones, y que podamos preparar la información en ese sentido. De alguna manera, parte de lo que el equipo de trabajo que está hoy a mi cargo en el CIGED tenemos claro es que somos un área, digamos, de servicio para los tomadores de decisiones, y estamos abiertos realmente a trabajar con ellos, a entender cuáles son sus necesidades e integrar la información. Desafortunadamente también existe un principio de realidad en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de alcance. Si los recursos que tenemos son los necesarios, son los recursos que hoy tenemos asignados, y sabemos que presupuestalmente los temas son retadores, y estas condiciones a veces de restricción presupuestal nos llevan también a un ejercicio que es muy favorable en términos del desarrollo de la creatividad y del trabajo conjunto. Por supuesto que nosotros en el CIGED de ninguna manera tendríamos la intención de ser disruptivos o de ser invasivos con una inversión que se ha hecho de manera responsable en muchos estados para generar sistemas de gestión, y sobre todo porque tenemos claro dos principios. Uno es el tema de la responsabilidad en el ejercicio de recursos. No vamos a gastar un recurso para algo que ya está hecho, y la otra porque la generación de un sistema adicional implicaría una carga administrativa a la escuela, y eso va en contra de los objetivos que tenemos planteados con el CIGED. Si la información que se requiere integrar para efectos de mejorar la toma de decisiones hoy ya es captada a través de un sistema de gestión desarrollado de manera responsable por un Estado, esa información la vamos a integrar al CIGED sin volver a molestar a un director de una escuela a que vuelva a capturar un dato de una manera duplicada. Respecto a las preguntas de cuántos directores generales han habido, entiendo que hubo un director general previo a su servidor en esta responsabilidad. A nivel, digamos, de reglamento interior, se dio creación al CIGED del año pasado, y desde la creación en reglamento interior, su servidor ha estado al cargo de esta responsabilidad hace un año y unos cuantos meses. Sí, yo creo que valdría la pena poder mejorar las condiciones de comunicación sobre la ruta que estamos teniendo en el CIGED y de alguna manera cómo estamos proyectando estos avances, pero todo eso a final de cuentas también se quedaría posiblemente en una manifestación unilateral que pudiera igual ser objeto de estas suspicacias de, bueno, es que me dijeron que ya estaba, pero ¿cuántas veces alguien ha dicho que ya está y la verdad no está? La información está ahí. Nosotros prácticamente hay, como les comentaba, 8.500 millones de registros de información que están integradas en la plataforma y disponibles para el acceso a las entidades federativas. Efectivamente tenemos que mejorar el proceso de autoservicio para darlo de una manera pública. Los datos, desafortunadamente, a lo mejor no es el camino más eficiente, pero a través de las solicitudes de acceso a la información se atiende toda esa información, pero vamos a trabajar en poder integrar esta información de manera pública. La información del censo está integrada al CIGED, eso es parte de lo que estamos proporcionando. Los datos están ahí integrados y los registros están también
involucrados. ¿Alguna otra pregunta que estuviera por ahí omitiendo? Si nos pudiera decir si los recursos materiales, humanos con los que cuenta su unidad, su dirección general, son los mínimos indispensables para poder sacar adelante la tarea. Bueno, en ese sentido, los recursos que tenemos son los recursos que hoy tenemos disponibles. Con esos hoy estamos laborando y estamos trabajando en ese sentido para dar los resultados en el menor tiempo posible. Ok, reiterando la pregunta que les hizo el senador, ¿cuándo podemos prever ya la publicación oficial de los lineamientos del CIGED a 2 años de que estaba el mandato de que se creara el sistema? Los lineamientos A 4 años, perdón, de que… Sí. Los lineamientos deberán estar publicados en los próximos meses, ya están prácticamente… Próximos meses me parece que es un poco vago, contador Quirós. ¿Nos podría dar una fecha más precisa? Antes de que termine el año, le puedo dar una fecha precisa. Antes de que termine este año, los lineamientos estarán publicados. Gracias, contador. Quisiera comentar también, hay unos lineamientos que se están preparando en términos de, junto con la estrategia de la Escuela del Centro, en términos de descarga administrativa soportada con el apoyo del CIGED. Muy bien. ¿Me toca? Sí. Bueno, le agradezco muchísimo, contador Quirós, que nos haya respondido las preguntas que le hicimos. No hablo en un primero del plural majestático, sino que varios le hicimos preguntas. Quisiera insistir sobre la primera, si me permite. ¿Sí? Usted nos dice que sí sabemos, se refirió a que hay varios registros de los cuales se puede obtener esa información. Para no inferir nada, ni suponer nada, quisiera hacerle algunas preguntas adicionales en relación a esto. Primero, ¿cuáles registros? ¿A partir de cuáles registros podríamos hoy conocer el número de maestros de la educación básica en México? Lo pregunto porque, como sabemos, muchos de los registros que se siguen utilizando, como el 911, ya existían antes del censo. Ya teníamos también alguna información desperdigada de lo que fuera de nómina. Había un montón de información. Estaba el propio RENAME, etcétera, ¿sí? Y uno previo. ¿Qué cambió en esos registros que hoy sí nos permiten contar con este número, cuando antes esos registros no nos permitían contar con ese número? ¿Sí me explico? ¿Qué cambió en la forma de recabar esa información, o se introdujeron nuevos registros que hoy nos permitieran conocer ese número? Segunda pregunta de continuación en relación a este punto. ¿Nos podría dar el dato concreto de cuántos maestros tiene el sistema de educación pública en la parte de educación básica? Si no dispone usted de esa información, que de todas formas sí sería raro, contador público Quirós, no tenerlo a la mano de memoria, quisiera pedirle nos proporcionara una fecha en la cual este dato pudiera ser público en la página del CIGED. No, como entiendo, estoy infiriendo de su respuesta, porque sería de hecho otra pregunta. Usted dice que ahí está porque ahí están todos los registros. Yo podría entrar, o David Calderón, o el senador, o Gerardo Esquivel, o Marisol, o cualquiera de lo público asistente podría obtener esa información, o estos registros son de acceso reservado y entonces solamente ustedes podrían sacar el dato. Finalmente, si no tiene el dato a la mano, ¿cuándo nos podría dar ese dato? Finalmente, para complementando lo que mencionaba el senador Romero Hicks, con todos los problemas técnicos, y son muchísimos, y usted desde luego es el experto total en esto, entonces ya nos podría decir, y nos compartió el grueso de su exposición fueron los obstáculos de carácter técnico. Claramente aquí hay un tema político, ¿sí? Es una verdad de perogrullo, pero no por eso menos verdad que la información es poder. Entonces, claramente aquí hay fuerzas y resistencias. Se han mencionado el caso de entidades federativas, más allá de cómo lo resolvemos, y con estímulos o no, ¿sí? Pero también no vemos suficiente evidencia de voluntad por parte de las autoridades federales, o cuando menos no buenas razones de por qué no hemos tenido los avances en el CIGED que serían convenientes, y que sí me parece que puede haber buenas razones políticas para ello, pero valdría la pena que se argumentara esto, porque no es nada más un problema técnico. Claramente, el que tenga
la cantidad de personal que tiene, el hecho de que hasta hace un año y poquito se haya creado la unidad con el nombre CIGED. En fin, hay un montón de datos, sí, que nos alertan con respecto a que esto al menos no ha tenido la prioridad, no se le ha dado la prioridad que uno tendría que haber esperado. Gracias. Muchas gracias, consejero. Sí, de forma muy, muy breve. Uno, creo que el contexto en el que vivimos y al cual obedecen mucho de las reformas estructurales, dentro de las cuales está la educación y la de transparencia, lo que pretendieron fue generar como una nueva dinámica, una nueva lógica de relación entre la sociedad y sus autoridades. En ese sentido, algunas de estas reformas han puesto mucho énfasis en la tecnología de la información como facilitadora de la construcción de esta nueva relación. En ese contexto quisiera leer una muy breve cita del informe que es de Levenson, página 40, que me parece sumamente pertinente. Ni la tecnología ni la información por sí mismos son de utilidad, pues estos aparatos por sí solos no traerán un cambio positivo. Son los individuos y el análisis detallado que le den a la información a partir del uso de la tecnología lo que logrará mejores intervenciones. Lo que nosotros estamos intentando hacer en el INAI, y por eso cité la encuesta que realizamos con el INEGI, dado que el tema de la educación es una prioridad para la población en México, ¿cómo podemos allegarle a la población de información mínima básica para que pueda detonar procesos reales de rendición de cuentas? ¿Por qué si mi escuela debe de tener unos baños de calidad y debe de tener internet, por qué no lo está teniendo? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué se atoró? Entonces nosotros decirle, a ver, bueno, pues es que la federación pues sí le dio la partida presupuestal correspondiente para que tuviera eso y se quedó entre el Estado o entre el municipio, dependiendo del problema. Entonces ahí hay un tema que hago eco a lo que decía Blanca, información es poder. Bueno, cerremos esa brecha haciendo un uso estratégico de la información. Dos, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el senador Romero Hicks. Parte también de las reformas es que la concepción que se ha tenido del federalismo creo que no ha sido la más idónea. Y es ahí en donde el estudio también pone énfasis en cómo los propios agentes perciben, y hay una cita en el caso de Guanajuato, en donde una de las personas que entrevistaron dice, a ver, el proceso de construcción del CIGED nos ha sido útil, porque finalmente estamos dialogando sobre los problemas que enfrentamos de manera cotidiana. El problema al que nos enfrentamos es que no ha habido una capacidad de aprender de las experiencias para que las experiencias que se tienen desde lo local sirvan en la construcción del CIGED. Y es ahí, y ojo, lo hablo también para la de transparencia, para la reforma en transparencia, es ahí en donde yo creo que tenemos que repensar y rearticular nuestro federalismo. Concluyo y de verdad pido una disculpa, es una cita un poquito larga, pero creo que es muy pertinente, un articulito que de verdad se lo recomiendo a todos, de Marilyn Grindle, que se llama La brecha de la implementación, porque creo que refleja a cabalidad un contexto que estamos viviendo en México. Y dice Grindle, con frecuencia nadie presta atención mientras obstáculos gradualmente magullan la intencionalidad y el efecto de la política y surge una brecha en la implementación. Esta brecha es la disparidad que frecuentemente hay entre lo que se anuncia como política y lo que en realidad se ejecuta. Las políticas pueden surgir en un sentido legal y formal, pero esto no asegura que serán efectivamente ejecutadas. Si no se atiende la brecha de implementación, se puede debilitar la aprobación ciudadana del desempeño gubernamental, provocar decepción cuando las políticas prometidas no son efectivamente ejecutadas o, peor aún, llevar a un cinismo sobre la democracia. Creo que estamos en una situación en donde hicimos muy buenas leyes. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo por implementar todas esas leyes, los órganos autónomos estamos haciendo, pero la población percibe que
hay una gran brecha en la implementación. Creo que es una responsabilidad de sociedad civil, de autoridades, del Estado mexicano en su conjunto, atajar a la brevedad esta brecha en la implementación de las reformas estructurales. Y es ahí en donde yo quiero reconocer una vez más el trabajo que está haciendo el Instituto Belisario Domínguez, porque creo que justamente ha estado abriendo un debate público sobre estos temas y hoy tocó educación y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, consejero. Respecto de la fuente del dato del número docente es la estadística 911, esa es la información que recabamos para tener esa información. ¿Qué ha cambiado? Los procedimientos de recolección de la información han avanzado, esos son en línea, se realizan directamente por los propios directores de las escuelas, eso es un cambio significativo en términos de esa información. Los datos están integrados en el CIGED, no están abiertos sobre la plataforma del CIGED porque la fuente, siendo la Dirección General de Planeación, esa información hoy es pública, no hay datos que estén de alguna manera reservados en ese sentido, esa información es perfectamente consultable a través de la página de la Secretaría en el apartado específico de la Dirección General de Planeación, en el Sistema Nacional de Información Estadística, y esos datos no se ha hecho aún el trabajo de presentarlos dentro de la página del CIGED, está el vínculo a la fuente, sin embargo la información está integrada para efecto de los trabajos que estamos haciendo de cruces y análisis de información y que reitero que están siendo elaborados no desde una perspectiva central, sino con la colaboración de las entidades federativas y para ellos, ¿no? Muchas gracias. Jorge, senador. Quiero repasar algunos comentarios y avanzar hacia algunas decisiones que pueden tomarse. Por ejemplo, la doctora Heredia nos comenta si el Senado puede servir para, a partir de un cuestionario, interactuar de manera republicana con la Secretaría de Educación Pública. La respuesta es sí, y creo que hay un gran momento en la glosa del informe presidencial y la presencia del secretario Nuño, que debe estar aquí en algún momento de septiembre. Y estos diálogos republicanos son para construir y me parece que la invitación debe ser abierta para este tipo de interlocución. Por otro lado, da la impresión de que hay más política que gestión en estas cosas, o politiquería, si descuidamos el tema. Entonces, del diagnóstico hecho por nuestra investigadora, creo que hay que tomarlo como el diagnóstico y el tratamiento para subrayar las áreas de oportunidad. Algunas de las preguntas que prevalecen son, por ejemplo, la necesidad de mayores recursos humanos, técnicos y financieros, la necesidad de un espíritu federalista. Perdón que lo exprese así, pero los que nacimos descentralizados por nacimiento entendemos el federalismo a veces de manera diferente. Sí convendría tener una fecha de mayor corto plazo con los lineamientos. Un sistema que no tiene lineamientos, pues no podría esperar hasta el cierre del año para tener este tipo de condiciones. Entonces necesitamos también el cambio político y un mayor involucramiento desde la célula, que son los planteles educativos. De lo contrario, nuestro sistema no será nuestro sistema, será el sistema para otros propósitos o para otras personas. Estamos también, siguiente, muy abiertos a ver si se requiere algún cambio de ley. Una propuesta es que en el artículo 13 se estableciera que la información se hace pública desde el inicio del ciclo escolar. ¿Puede ser en ley? Sí, o puede ser en reglamentos internos. Lo que importa es que la información sea oportuna, confiable y sirva para poder tomar decisiones. Hay otro aspecto que también nuestra investigadora Marisol Vázquez comenta sobre las sanciones y que omití en mi primera intervención. Las sanciones ya existen, están en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Desde luego, habría que ver si son suficientes. Para efectos didácticos, quizás sea un espejo entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Educación, pero todo el título 9 de los artículos 201 y siguientes señala todo un capítulo de sanciones para quienes incumplen en todo esto. Por ejemplo, la falta de respuesta, la negligencia, usar, distraer, divulgar, ocultar o alterar la información, entregar la información de manera incomprensible, todo eso ya está en la Ley General de
de la materia y conviene ponerlo también al alcance de las personas para que esto pueda tener mayor sentido de eficacia. Al final del día, creo que el ejercicio nos ha servido mucho para hacer un balance de lo mucho que se ha hecho y también de lo que tenemos como oportunidad por construir. Debo reconocer al subsecretario Otto Granados, desde el principio, cuando hizo la invitación, mostró mucha apertura, a don Jorge, que el día de hoy nos acompaña. Este es un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Sin embargo, lo digo con mucho respeto, tenemos que huir de las regresiones centralistas a los federalismos que tienen sentido de corresponsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Y aunque la parte principal está en la Secretaría de Educación Pública, se tiene que ver desde los municipios que manejan educación en algunos casos, no muchos, los estados que tienen una gran responsabilidad y hacer el balance para que esto pueda funcionar. Si no, esto queda en el éter, en la abstracción, en un buen intento, pero no es para las decisiones en el lugar más oportuno. Todos quisiéramos un sistema en donde el padre de familia tenga acceso, el maestro tenga acceso, el propio alumno tenga el acceso, todos los interlocutores, y este sentido de transparencia resulta muy importante. Y ese es el balance de un espíritu federalista que los invito a que veamos desde lo local, desde el sitio donde tiene lugar en el plantel educativo, hasta un sistema que debo reconocer, la Secretaría ha hecho un esfuerzo, sin embargo todavía falta mucho por hacer. Muchísimas gracias a todo el panel. Un aplauso, por favor. Muy penosamente pues se nos acabó el tiempo. Antes de darle la palabra al doctor Gerardo Esquivel para que concluya con esta mesa, el próximo 23 de agosto se hará en el Instituto Belisario Domínguez un foro respecto del objetivo 4 ADS, cuáles son sus avances y sus retos, educación para un desarrollo sostenible, lo que falta por hacer en México. Les invitamos a que estén pendientes en la página del instituto ibd.senado.gov.mx y aprovechando el micrófono, un pequeño comentario respecto de los lineamientos. Sería de gran utilidad que uno de los aspectos que deben estar presentes en la información por escuela es cuánto dinero reciben. Y por cuánto dinero reciben es todo el dinero que reciben, tanto programas públicos, locales, federales, como el tema de la nómina, como todos los elementos, de manera que los padres de familia, a través de un ejercicio de transparencia con periódicos murales afuera de cada una de las escuelas, puedan saber cuáles son los recursos que recibe esa escuela y poder contrastar los avances o no en materia de infraestructura o de calidad educativa, o más aún, y este es un tema fundamental para los padres de familia, saber por qué les piden cuotas. Es decir, se argumenta que no hay dinero para la operación de las escuelas, quizá podamos llevarnos la sorpresa de que los recursos sí se asignaron y por alguna razón no están llegando. O a lo mejor, en efecto, son insuficientes, por lo cual se requerirá de otro tipo de respuestas de política pública, porque evidentemente la escuela es pública y debe ser gratuita. Y por último, pues le doy la palabra al doctor Gerardo Esquivel para cerrar esta presentación del diagnóstico de los avances y rezagos del CIGED. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco en primer lugar al senador Romero Hicks, que es co-convocante de este foro en el que estamos presentando, se presentaron pues los resultados de esta investigación que el Instituto Belisario Domínguez apoyó, este diagnóstico de los avances y rezagos del CIGED. Agradezco mucho, por supuesto, a los que participaron en la mesa, al consejero Joel Salas, a la doctora Blanca Heredia, al contador Quirós y a la autora de la investigación, a la doctora Marisol Vázquez y a Alberto Cerdán, que fue quien de alguna manera propuso y apoyó mucho el desarrollo de este tema. En el Instituto Belisario Domínguez, a instancias del senador Barbosa, que lo preside, nos hemos abocado, como lo han dicho, y como de alguna manera creo que está reconocido en los distintos trabajos que hemos estado realizando en los últimos meses ya, nos hemos abocado a estudiar los avances y rezagos en la implementación de las reformas estructurales también. No solo fue un paso muy importante en el país, por supuesto, la aprobación de estas reformas, pero la implementación misma, como me parece que quedó muy bien reflejado en la cita
de Merrill Grindle que leyó el consejero Salas, es también sumamente importante. Y ahí nosotros hemos tratado de avanzar y de estarle dando puntual seguimiento a estos temas. Uno de ellos es justamente el que hoy nos convocó. Ayer tuvimos un foro sobre la parte de información del sistema de justicia penal. La semana que entra tendremos un seminario de 2 días sobre el primer año de implementación del sistema de justicia penal acusatorio, que como ustedes saben está en la discusión pública de manera muy importante. Tendremos ese foro de 2 días la próxima semana. El 23, como ya se dijo, tendremos este foro sobre el cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sustentable de la ONU. En próximos días también presentaremos un conjunto de cuadernillos de investigación que elaboramos en el Instituto Belisario Domínguez con los investigadores del Instituto, de 8 documentos de las reformas estructurales, sus avances y rezagos. Uno de ellos tiene que ver con la reforma educativa, otro de alguna manera atañe a la parte de transparencia, pero abarca las otras dimensiones de las reformas que tuvimos. Es la presentación de este paquete de investigaciones que ya está público en la página del Instituto, pero es solo para darles una idea del trabajo que estamos tratando de hacer en el Instituto, impulsando el análisis de cómo se están implementando los avances, los rezagos, lo que se puede aún hacer, incluso las posibles modificaciones si es necesario hacerlas, justamente para entender mejor pues en qué estamos avanzando y en qué nos estamos deteniendo. Así es que eso es lo que tratamos de hacer en el Instituto Belisario Domínguez, lo que tratamos de hacer con nuestros investigadores, pero también con la colaboración, como lo dijo la doctora Blanca Heredia, de otros investigadores de otras instituciones que nos pueden apoyar y complementar lo que nosotros mismos con nuestro personal podemos hacer. Así es que agradezco mucho, la verdad, la apertura de distintos grupos de académicos e instituciones que han participado con nosotros, porque le contribuyen justamente a mejorar la calidad de nuestros trabajos, a difundir, a dar realce y a, por supuesto, reconocer también la participación de gente como hoy que participó, que nos contribuye también a entender mejor los límites, los avances de la implementación de estas reformas y hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias realmente a todos ustedes por asistir también. Los invitamos a que sigan atentos a los eventos que organizamos, a las publicaciones que tenemos en el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes.